Hola, en este video vamos a analizar un ejemplo de un circuito sujetador. En este caso hay una cuestión particular. La señal de entrada BI tiene esta característica. El polo positivo o pulso positivo tiene 10 voltios y el pulso negativo tiene 20 voltios. Obviamente negativos. La frecuencia es de 1000 Hz y lo vamos a colocar sobre este circuito. Vamos a analizarlo con las condiciones que observamos en el video anterior. En primer lugar, vamos a analizar el pulso de la señal que permite cerrar el diodo y vamos a ver con qué voltaje se carga el capacitor y qué voltaje voy a tener a la salida. Muy bien, si analizo primero este pulso, aquí son 10 voltios, entonces coloco aquí más menos 10 voltios. Vean que voy a tener aquí en este punto, voy a tener 10 voltios, aquí voy a tener 10 voltios y aquí voy a tener 5 voltios. Por lo tanto, en el ánodo voy a tener menos diferencia de potencial que en el cátodo. Por lo tanto, este diodo estará abierto. ¿Listo? No me sirve ese pulso para analizarlo. Tengo que analizar es el pulso que cierra el diodo. Analizo este pulso de acá. ¿Cómo va ese pulso? Son de 20 voltios, menos acá, más acá, 20 voltios. ¿Ok? Tengo 20 voltios. Con estos 20 voltios, ¿qué va a suceder? Que por aquí va a circular una corriente y esa corriente va a colocarle acá un voltaje positivo y acá un voltaje negativo. Por lo tanto, este diodo se va a cerrar. Si ese diodo se cierra, la malla ¿con qué me queda? Me queda con menos 20 voltios, menos 5 voltios, más, porque circula acá, la corriente circula, por lo tanto este capacitor se carga de esta manera, BC. ¿Listo? Por lo tanto, BC, que es el voltaje al que se carga este capacitor, serían 25 voltios. ¿Listo? Con esa polaridad. ¿Qué sucede en la salida? A la salida tengo que esta fuente pues estaba sobre esta misma rama. A la salida voy a tener que, como esto aquí tengo un corto, a la salida, si leo a la salida este voltaje, pues voy a ver el voltaje de esos 5 voltios que tienen esa fuente. ¿Listo? O sea que B0 serían 5 voltios para este momento. ¿Y este momento cuánto es? Este momento es cuando llega este pulso aquí. ¿Listo? Entonces a esto llamémosle P2 y a esto llamémosle P1. Entonces en P2 voltaje B0 es igual a 5 voltios y voltaje BC se carga con 25 voltios. Ok, vamos a ver qué sucede en el otro momento. En el otro momento voy a tener que aquí llegan 10 voltios. Listo, 10 voltios en este sentido y miren que aquí me encuentro que tiene 25 voltios. Listo, y la corriente ahora irá en este sentido. De esa forma veo que en el cátodo tengo 25. Bueno, 25 más 10 serían 35 y acá tendría 5. Por lo tanto, el cátodo está a mayor voltaje que el ánodo. Ese diodo está abierto. Si está abierto ese diodo, todas esas ramas desaparecen porque hay un circuito abierto. Desaparezcamos esa rama. Esta rama desaparece. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje que tengo en la salida? Pues miremos, en la salida la rama que voy a tener ahora es la siguiente. Menos 10, menos 25, más B0 igual a 0, por lo tanto B0 es igual a 35 voltios. ¿Listo? ¿Y eso cuándo sucedió? Eso sucedió para el pulso P1. ¿Listo? Esos son los valores que voy a tener para la señal de salida. Supongamos que la señal de salida la voy a graficar acá.
Para P1 tengo 35 voltios. ¿En qué sentido? En este sentido, en sentido positivo, para P1. Entonces 35 voltios para P1, para el pulso 1. 35 voltios. Y para P2, que era el otro pulso, tengo que V0 son 5 voltios. Aquí tengo 5 voltios. ¿Listo? Y la señal pues tiene que repetirse de forma periódica. Miremos en un dibujo mejor cómo queda la señal a la salida. Acá tenemos el comportamiento inicial y acá tenemos el comportamiento final. Entonces, para este caso, a ver, organicemos mejor. Organicemos mejor esto acá, listo. Muy bien. Muy bien, entonces, en este momento, miren, pues que no lo analizamos. No lo analizamos. Lo analizamos es a partir de los momentos sucesivos. Y en ese momento sucesivo, miren que cuando entra este pulso, recordemos que se cerraba el diodo, y si se cierra el diodo, el voltaje a la salida eran apenas estos 5 voltios que se reflejaban a la salida. Y aquí tengo 5 voltios. En ese instante se cargaba este capacitor con 25 voltios, ¿listo? Que los descarga en el instante siguiente. Y acá tenemos, miren que en el instante siguiente, en el siguiente pulso, descarga esos 25 voltios más los 10 que llegan de la entrada. Y así se repite la señal.